Bienvenida a un episodio más de Entre Hijas Podcast. Mi nombre es Laura Saldaña y si no me conoces, soy la creadora de este podcast y del Diario de una Hija de Dios, una página que se encuentra en Instagram, Facebook, TikTok y que se enfoca en invitarte a seguir a Jesús junto conmigo. Así que bienvenida a este episodio. Hoy vamos a hablar, siguiendo con la serie de mujeres importantes de la Biblia o tal vez no tan importantes a los ojos más como típicos, pero que yo he hecho una lista, obviamente pues dirigida por Dios, para hablar sobre estas mujeres. Este creo es el episodio 4 de esta serie y hoy vamos a hablar de Agar y el Dios que me ve. Y no sé si alguna vez tú te has sentido invisible, como si hicieras todo pero nadie te viera, como si tu dolor no importara o como si fueras parte de la historia de otros pero nadie se preocupara por la tuya. Y cuando estaba haciendo este episodio recordé de algo que mi hija de 15 años a veces me decía cuando alguien trata como de llamar la atención o algo, dice, hey, no eres el main character, ¿no? Como que no eres el personaje principal de la historia. Sin embargo, yo le digo a ella que todos somos el personaje principal en nuestra propia historia. Pero eso me lo recordó este estudio porque pareciera que Agar no era el personaje principal en esta historia que se cuenta en la Biblia donde ella participa, ¿verdad? Donde ella no fue tomada en cuenta para nada de las cosas que pasaron en su vida o de las decisiones que en teoría ella tendría que haber tomado, sino que más bien fue usada, herida, desplazada y aún así fue la primera persona en la Biblia que le puso un nombre a Dios. Si tú no estás como familiarizada con esto, hay varios nombres en la Biblia por los que se nombra a Dios basados en la relación o en el momento en el que Dios se mostró a una persona. Está Elohim, está Rafa, está Jireh y hay muchos, ¿no? Una vez los estudié en un discipulado, sé que son bastantes, no me acuerdo el número exacto, así que no lo voy a decir para no equivocarme, pero hay varios. Pero dentro de todos esos nombres, algunos son por cómo Dios se manifestó, pero algunas personas le llamaron así a Dios. Y Agar fue la primera persona que le puso un nombre a Dios. Y vamos a ver quién era entonces Agar realmente. Agar aparece en Génesis 16 y así como para dar un resumen o un contexto, ella era egipcia y no era parte de la promesa que Dios le había dado a Abraham y a Sara, pero era como su sierva, la Biblia la muestra así, que ahora diríamos como que era pues la persona que trabajaba para ellos, que le ayudaba. Si fuera como al día actual, sería como la que limpiaba, la asistente, la niñera, la todo, ¿no? Muy probablemente fue entregada a Abraham y a Sara cuando estuvieron en Egipto, por ahí de Génesis 12, que ellos estuvieron ahí. Es decir, que parece ser, o lo que los estudiosos han como indagado, es que en realidad Agar no llegó a Abraham y a Sara a su vida por voluntad propia, sino que a lo mejor fue vendida o fue entregada a cambio de algo. Y ella, como les decía, era una sierva. Ella no tenía voz ni voto en lo que pasaba con su vida, no tenía derechos ni tampoco tenía una herencia como de que un día fuera a heredar algo por ser sierva o así, sino o por ser hija de alguien, ¿verdad? De hecho no se nombra como exactamente de dónde viene, papás, genealogía o algo así. Y aquí empieza algo que es importante teológicamente hablando, porque Agar es una mujer extranjera, es una esclava y es una mujer que viene de una cultura patriarcal. Y entonces esto la convierte en una marginada y triple, porque era extranjera, cosa que los judíos rechazaban a los extranjeros. Aparte era una esclava y aparte era una mujer, cuando en esa cultura pues la mujer se le daba un valor como menor al de los hombres. Sin embargo, Dios la ve y ella fue usada para cumplir una promesa que no era suya. ¿Quién la usó? Sara.
Sara no podía tener hijos, no sé si ustedes han leído esta historia, pero también está en Génesis, donde pues Dios le da una promesa a Abraham y le dice que de su descendencia vendrá un gran pueblo y que lo contará como las estrellas. Y pues pasan los años, Sara y Abraham se empiezan a hacer viejos, Sara en su desesperación de que no puede tener hijos, digamos que quiere ayudarle, entre comillas, a Dios, cosa que muchas veces nos pasa, ¿verdad? Que Dios nos dio una promesa, vemos que no está sucediendo y queremos hacer cosas por nuestra voluntad, sin preguntarle a Dios si eso está bien o no, para ayudarle cuando Dios no necesita nuestra ayuda. O sea, las cosas van a suceder al tiempo perfecto que ya tiene Dios. Bueno, ese es un paréntesis. Sara fue lo que intentó hacer, ¿no? Le quiso medio ayudar a Dios y dijo, ok, bueno, para que se cumpla la promesa que Dios nos ha dado, pues como yo no puedo tener hijos, le voy a decir a mi sierva que tenga un hijo con mi esposo y así haz de cuenta que es como mi hijo, ¿verdad? Sí, suena bien raro y yo creo que todas las veces que yo he leído esta historia digo, ¿en qué cabeza cabe? Pero bueno, así tuvo que pasar, ¿no? Entonces Agar no elige si realmente quiere formar parte de esa estrategia que Sara maquinó, porque tampoco fue como que le pidió la opinión a Abraham. Abraham dijo, pues si eso es lo que tú quieres, pues ok, ¿no? Agar no opina y no decide. Simplemente le dicen, haz esto y pues ella es usada como un medio para producir supuestamente un heredero. Y cuando queda embarazada, todo se complica. Sara la empieza a maltratar, la humilla y en ese momento Agar huye al desierto. Agar huyó 2 veces al desierto, pero esta es la primera vez que huye. Y aquí quiero que tomemos como una pausa y pongamos atención a esto. Agar huye al desierto. Y en la Biblia el desierto no solo es como un lugar geográfico, sino que representa procesos, representa pruebas, representa abandono, representa soledad y a veces también representa un encuentro con Dios. Entonces, cuando Agar huye al desierto y está sola, embarazada, sin familia, sin protección, sin un lugar a donde ir, desorientada, desconsolada y nadie sale a buscarla porque la Biblia no relata de que Abraham fue detrás de ella o alguien más de los que servían en la casa de Abraham y de Sara van por ella o algo, no, simplemente se va y como que pues sabrá Dios si se dieron cuenta o no, pero a nadie le importó. Y nadie sale a buscarla excepto por alguien. Y ese fue Dios. Y la Biblia en Génesis 16 dice, el ángel del Señor la halló junto a una fuente de agua en el desierto. No dice que Agar salió a buscar a Dios, en realidad ella salió en su desesperación. Y eso me recuerda a una vez que yo, cuando todavía no conocía al Señor, yo quise hacer un viaje que a lo mejor en episodios anteriores les he contado esta historia, pero esta es una parte chiquita de esa historia. Para desestresarme, para buscar algo que yo necesitaba, y era como que yo estaba huyendo al desierto, pero estaba huyendo a una playa. Sin saber que ahí me iba a encontrar con Dios. Ahí fue donde mi esposo, que ahí lo conocí, me presentó al Señor y todo. Y así siento que fue como tipo Agar, de que a veces uno sale huyendo, quiere salir corriendo, estás en una situación complicada donde dices, ay, solo quisiera salir corriendo de aquí o escaparme o darme unos días. Y nos vamos pensando que nadie se va a dar cuenta, que nadie tiene cuidado de nosotros, que a nadie le va a importar, pero a Dios sí le importa. Y así le importó a Agar, de tal manera que fue y la encontró ahí junto a esa fuente de agua en el desierto. Y les decía, no dice que ella lo buscó, tampoco dice que ella le habló a Dios, como a lo mejor nosotros a veces lo buscamos, ¿verdad? En oración o así, o como relata que algunos otros personajes de la Biblia le han buscado y han tratado de que Él los guíe, los oriente, los guarde. Entonces, esto que pasa aquí donde es Dios quien busca a Agar en su peor momento, no es más que gracia. Y muchos teólogos creen que el ángel del Señor, cuando se menciona en la Biblia el ángel del Señor, realmente se está refiriendo a una teofanía que es una manifestación
preencarnada de Cristo, que aunque Cristo no había estado todavía como físicamente en la tierra, ya existía y ahí es una manifestación de él. Es decir, que Jesús mismo fue al desierto por una esclava olvidada. Antes de la cruz, antes del pesebre, antes de que naciera en Nazaret. Y eso es algo que a mí me estremece respecto a Jesús, de cómo mucho antes de que él viniera aquí a la tierra ya a encarnarse a través de María con cuerpo humano, ya mostraba esa gracia hacia los demás. Y hay un dato curioso que quisiera mencionarles, que es que lo que les decía al inicio, o sea, Agar fue la primera persona que le pone un nombre a Dios en la Biblia. Y ella, en mismo Génesis 16, le dice, tú eres el Roy, el Dios que me ve. Eso significa. No fue Abraham, no fue Noé, no fue ningún patriarca antes que ella quien le puso por primera vez un nombre a Dios. Fue Agar. Y qué curioso que una esclava egipcia le da un nombre a Dios basado en su experiencia personal. Y qué curioso que desde ahí vino una revelación tan poderosa de decir Dios ve nuestro dolor o Dios nos ve en nuestro peor momento. Y les decía, ella era una persona que pues nadie la veía, no se le tomaba en cuenta es como que alguien más estaba escribiendo la historia de su vida. ¿Y cuántas veces nosotros nos podemos sentir así, de que nuestras opiniones no son tomadas en cuenta o de que lo que nosotros quisiéramos hacer no se puede, a lo mejor en alguna etapa de tu vida, si has sido maltratada o si has pasado por ciertas cosas, te has sentido así y creemos que nadie ve nuestro dolor, sufrimos en silencio, pero déjame decirte que Dios sí lo ve. Y Agar ahí mismo dice esto, no he visto tan bien aquí al que me ve. Ella entiende que Dios no solo la veía desde arriba, sino que Dios se acercó a ella, que Dios la encontró y que Dios la escuchó. Porque cuando ella estaba afligida y que decidió irse hacia el desierto, fue Dios quien, sin ella nombrarlo, y siendo ella una mujer egipcia, Dios tuvo misericordia de ella y viene y la encuentra. Y luego Dios le promete que su hijo también será padre de una gran nación. Y Dios no simplemente no ignoró su dolor, sino que también no desperdició su vida, su historia. Muchas veces creemos que por lo que estamos pasando o lo que estamos viviendo o lo que no hemos visto cumplirse en nuestra vida como algo que quisiéramos, nuestra vida está siendo desperdiciada. Pero en las manos de Dios ninguna vida, ninguna historia es desperdiciada, sino que a todo Él le da un propósito. En Génesis 21, años después, Agar vuelve a ser expulsada, pero aquí quiero hacer un paréntesis porque ¿cómo fue que entonces Agar se va al desierto, Dios la encuentra y después vuelve a ser expulsada? Lo que pasa que ahí en ese encuentro Dios le dice a Agar que regrese. Y me llama la atención cómo ella, sin ser una judía o sin ser parte del pueblo de Israel, sino siendo una extranjera que ni siquiera conocía a Dios, le obedece. Y es a través de esa obediencia que después nace su hijo y ahí pues Dios le dice, le promete que de su hijo también vendrá una gran nación. Solo que no será la nación de la promesa que le dio a Abraham, ¿verdad? Pero ese es otro tema para otro episodio. Después podemos hacer un episodio sobre Sara. Bueno, en Génesis 21, entonces, cuando ella vuelve a ser expulsada, esta vez ya es con su hijo. La expulsan porque pues empezó a haber problemas por el hijo de Agar y con Sara, y ya saben, problemas familiares. Y esta vez ella se va con su hijo, sin agua, sin recursos, y otra vez en el desierto. Y parece ser que a ella se le olvidó que anteriormente ya había estado ahí. Y dice que ella dejó al niño debajo de un arbusto porque no quería verlo morir. O sea, ella ya daba por hecho que su hijo y ella iban a morir en el desierto porque no había agua, no había nada. Y no había quien tuviera misericordia de ellos o quien les pudiera ayudar. Eso es una desesperación que ella sentía, en este caso como madre, pero ¿cuántas de nosotros no hemos sentido esa desesperación
de que algo no va a suceder o que algo malo está pasando y que esa es la única forma en que suceda. Y en nuestra desesperación decimos, pues ya, así que pase. Casi, casi como nos dejamos caer, nos tiramos esperando a que o nadie nos recoja o a ver quién nos ayuda. Y muchas veces queremos que la ayuda venga como de personas a nuestro alrededor, de la misma persona que tal vez te ha hecho daño, te ha maltratado, o no sabemos ni qué va a pasar con nosotros. Pero dice la escritura algo hermoso que dice, y oyó Dios la voz del muchacho. O sea, la voz del niño que probablemente se quejaba de hambre, no sabemos, ¿verdad? No da detalles. Ahora es que no solo vio a Agar en aquel entonces, porque recordemos que la primera vez que ella fue expulsada al desierto, bueno, que ella decidió huir, ella no hizo una oración como tal, entonces Dios no la escuchó, pero sí la miró. En esta ocasión, Dios escucha al hijo, que se llama Ismael. Entonces quiere decir que no nada más Dios nos ve, sino que también escucha nuestras oraciones, escucha nuestro clamor, escucha nuestro dolor. Y entonces Agar abre sus ojos para que, bueno, dice Dios, el versículo que Dios abre sus ojos para que vea un pozo que ya estaba ahí, que es el mismo pozo donde años atrás Dios había tenido bueno, Jesús, que les decía que esta es una teofanía, el ángel del Señor había tenido un encuentro ahí con Agar. Dios muchas veces no crea un milagro nuevo. A lo mejor Agar estaba esperando ver algo nuevo, o nosotros podríamos al estar leyendo esta historia decir, ahora, ¿con qué nos va a sorprender Dios? Sino que muchas veces nos abre los ojos para que podamos ver lo que ya está ahí. Puede que hoy tú estés pasando por una situación difícil donde no encuentras la solución, donde no encuentras la salida, y la solución está más cerca de lo que tú crees. Simplemente en tu desesperación, no has podido mirar con profundidad y con esos ojos espirituales y con ese discernimiento y guianza del Espíritu Santo, no has podido ver lo que realmente ya Dios puso ahí. Tal vez son herramientas, tal vez son personas que están ahí para ayudarte a algo, tal vez es una puerta abierta, por ejemplo, en caso de que necesites un trabajo, tal vez es a lo mejor un negocio, tal vez es un don que tú ya tienes y que Dios está esperando que de verdad le prestes atención porque dice, hey, ya te di lo que necesitas para salir de esto. Así que si hoy estás pasando por algo difícil, te invito a que prestes atención a lo que hay a tu alrededor. Y que si realmente dices, es que ya miré 1000 veces a mi alrededor y no veo nada, que hagas una oración para pedirle al Señor que te revele hacia dónde tienes que ir o qué es lo que ya está ahí, simplemente esperando para que tú lo veas y puedas empezar o finalizar, depende en el momento en el que estés, eso que tanto esperas, ese milagro o alcanzar ese milagro de parte de Dios. Y no es que nosotros seamos como Agar. De hecho, hay otra parte de la historia de Agar que se deriva en otras cosas ya más teológicas y que puede haber aquí como cosas religiosas. Pero no lo quise tocar hoy porque quería enfocarme nada más en esto, en lo que Dios hizo en Agar y que está en su palabra, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y que no debemos de ignorarlo. Y Agar no era la esposa prometida para Abraham, nunca fue su esposa, no era la que tenía la promesa de tener al hijo heredero, la promesa de Abraham con Sara, tampoco era, se podría decir, el main character, o sea, la protagonista principal, y no era la elegida. Dios había escogido a Abraham y a Sara. Pero aún así, Dios decide hacer algo también con ella. ¿Y cuántas veces a lo mejor nos sentimos que no somos esa persona que Dios ha elegido para hacer algo? Pero en tu historia, de diferente manera, sin que a lo mejor tengas que pasar por esa historia que tú anhelas o que alguien te haya usado y alguien, podríamos decir, abusó de ti para hacer algo y después te dejó botada, llámese un trabajo, un proyecto, a lo mejor si tú eres estudiante en la escuela puede llegar a pasar, que son cosas que a lo mejor
nosotros de adultos, si tenemos hijos jóvenes, podríamos no darles importancias, pero son cosas que pueden marcar la vida de una persona, de un joven, de una jovencita. El hecho de que a lo mejor estaban haciendo un proyecto importante y al final solo te utilizaron y después ellos se llevaron el crédito. Esto también puede pasar, por ejemplo, en los negocios, en el trabajo. ¿Cuántas veces la gente no usa a otras personas por su talento, porque pueden sacar algo que les conviene y después las desechan? Si a ti te ha pasado esto y te has sentido desechada, déjame decirte que para Dios no eres un desecho. Para Dios eres alguien que también tiene un propósito y aunque tal vez no sea en esa historia o en ese proyecto en el que tú pensabas que ibas a brillar o en el cual pensabas que ya eras parte, hoy Dios quiere darte un propósito nuevo. Y así fue vista Agar y si tú te has sentido usada, comparada, desplazada, invisible, fuera del plan, fuera del círculo, fuera de esa promesa, pues déjame recordarte hoy que Dios te ve y que Dios te escucha. No eres un accidente en la historia de otros. No eres un instrumento, algo como desechable, un vaso desechable en el que otros van a tomar, van a servirse y a ti te van a tirar a la basura. No eres eso. No eres el error de alguien más. ¿Cuántas veces a lo mejor si tú naciste, por ejemplo, como fue mi caso, fuera del matrimonio, o tu mamá fue mamá soltera, o sabes que a lo mejor naciste en una situación donde no eras planeada, puedes llegarte a sentir que eres el error de alguien más. Pero Dios no comete errores y Dios no comete accidentes. En su propósito, todo tiene una intención. Y aunque no hayamos sido planeadas, aunque no hayamos sido deseadas a lo mejor por nuestros padres o en alguna situación específica, por Dios sí somos deseadas, anheladas, creadas, amadas y sobre todo tenemos un propósito. Y tú eres vista por Dios aún en tu peor desierto. Y no solo eso, si has estado clamando, si has estado pidiendo, si has estado orando, Dios te escucha y te da la solución. Te abre tus ojos para que tú puedas ver esa solución. Y algo que les decía que a mí me impacta y que quiero que a lo mejor nos quedemos con eso es cómo Agar regresó cuando aquella vez que fue primero que huyó al desierto, regresó obedeciendo la voz de Dios. Tal vez hoy tú estás en ese momento donde has huido al desierto y hoy quiero decirte que Dios te está diciendo que regreses. No sé si a Agar le dijo que regresara al campamento donde estaba con Abraham y con Sara porque él iba a hacer algo, pero tal vez eso solo representaba que ella tenía que volver a un lugar difícil, pero ya no siendo invisible. Porque cuando Dios te ve, aunque tú estés en un lugar difícil, en un entorno hostil, Dios ya está contigo. Y tal vez hoy Dios te está diciendo, regresa. Puede ser a resolver algo que estaba mal, o puede ser que regreses a su casa, que regreses a sus brazos, porque Él te ha visto, Él te ha escuchado y Él va a estar contigo y Él tiene un propósito para ti. Así que si hoy tú estás sintiendo que Dios te está diciendo regresa a casa, no lo sigas ignorando, abre tu corazón y regresa porque Él tiene algo para ti. Así que hoy me gustaría que termináramos este episodio haciendo una oración. Y reconociendo si es que nos hemos sentido alguna vez invisibles o como no parte de algo, como un segundo personaje y no el personaje principal. Recordemos que Dios tiene un propósito para cada uno y una historia personal y una historia que está involucrada con el propósito que Dios tiene para su reino. Así que cuando nadie entiende tu historia, Dios te ve, Dios te escucha. Y vamos a cerrar nuestros ojos si es que puedes, si estás donde quiera que estés, haciendo lo que estés, y si no, pues solamente escúchala y tal vez después puedas tomar un tiempo para meditar en esta palabra, para leer Génesis más o menos del 12 al 16 hasta el 21 si quieres como entender todo lo que estaba pasando. Y si no, pues ya aquí te di el resumen. Así que vamos a orar.
Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en esta tarde o mañana, a la hora que estemos escuchando este podcast, primeramente por la oportunidad de reunirnos y estar aquí a través de esa pantalla o de esa bocina y poder meditar en tu palabra. Gracias porque hoy nos has recordado que eres el Dios que nos ve, que sale a un encuentro con nosotros aún en nuestra situación más difícil. Gracias por recordarnos que tenemos un propósito único, valioso e importante en tu reino a través de ti. Gracias por recordarnos que no solo nos miras, sino que también nos escuchas. Ayúdanos a abrir esos ojos espirituales y a ver lo que tú ya has puesto a nuestro alrededor, a encontrar esa salida de donde quiera que estemos y de donde quiera que tengamos que salir a través de tu ayuda y de tu guianza. Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe y nos ayude a tomar las decisiones correctas, aquellas que tengan que ser tomadas o a regresar a donde tengamos que regresar a solucionar lo que se tenga que solucionar, Señor. Hoy te pedimos para que tomes nuestra mano y nos guíes hacia donde tú nos quieres llevar. Declaramos, Señor, y más bien proclamamos tu palabra, Señor. Proclamamos esto que tú nos has dicho esta tarde y proclamamos que tú eres quien nos mira, quien nos guía, quien nos da todo lo que necesitamos. Gracias, Dios, te doy por la vida de cada una de las que han escuchado o visto este episodio y te pido, Señor, que las bendigas en gran manera, que tengan una semana bendecida y que tengan una semana y una vida donde siempre sepan que son vistas, que son amadas y que son escuchadas por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Así que gracias por quedarte hasta el final. Espero que este tema haya sido de bendición para ti. No te pierdas la próxima semana, nuestro próximo episodio de alguna mujer de la Biblia que sé que va a seguir siendo edificante para ti y para mí también lo es. Cada que yo preparo un episodio, créanme que a mí primero me ministra el Señor y después vengo a compartir con ustedes. Así que si conoces a alguien que esta palabra pueda ser de bendición para ella o él, ¿por qué no? No dudes en enviárselo, no dudes en suscribirte al canal y en seguir compartiendo con otros lo que Dios te haya mostrado a ti el día de hoy. Si no es por compartir el video, compartir esta palabra con alguien más y para así seguir todos creciendo y acercándonos un poquito más a los pies de Cristo. Así que te veo el próximo lunes y recuerda que aquí todo se queda entre hijas y con Dios.